Mis amados, amados por Jesús, José y María, bienvenidos a este encuentro de amor, a este encuentro en esta preparación para la consagración a San José. Ha sido muy hermoso el camino que hemos recorrido. Ha sido profundo, ha sido esforzado porque ha requerido tiempo, ha requerido nuestro corazón, ha requerido compromiso y ese compromiso sostenido más de un mes. Ya llevamos 1 mes y 4 días de esta preparación y todavía nos falta un mes más. Pidámosle al Señor que nos sostenga, que nos dé la perseverancia y que nos anime a continuar. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento, por tu amor, por tu misericordia que nos ha sostenido hasta aquí y nos quiere sostener hasta llevarnos a la plenitud de amor en ti. Te pedimos, Señor, que tomes la realidad de cada uno de quienes escuchan estas palabras, para que sea plenificada en ti, en tu amor, en tu verdad. A ti, San José, patrono de la vida interior, que solo buscas y quieres nuestro bien, que solo quieres encontrar caminos que nos acerquen verdaderamente a Dios. Te pedimos que desde la realidad de cada uno de tus hijos, nos alcances a cada uno consolación, una respuesta, consuelo verdadero en la verdad. Santísima Virgen María, con tu manto de amor, arropa a tus hijos, que estén custodiados por ti, que estén custodiados por tu corazón de madre. Bajo el amparo de la Sagrada Familia, pedimos al Padre Celestial su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, esta charla de hoy es la última entrega de las vocaciones, del estudio breve de las vocaciones, ¿cierto? La vocación vista primero desde un camino de discernimiento en la soltería. Luego pasamos a la segunda parte, que fue ya cuando yo opto por el sacramento del matrimonio. Entonces ahí describíamos un montón de cosas, tribulaciones, desafíos, qué es el sacramento, y por último decíamos lo que es la intimidad conyugal. Y ahora vamos a ver, bueno, ¿qué pasa si ese camino de plenitud que yo he soñado, porque es que este es un camino ideal, pero no coincide muchas veces con la realidad que cada uno tiene, que cada uno vive? Entonces, ¿qué pasa si yo quizá tengo problemas en mi situación matrimonial? Hablaremos de cómo se enfrenta una crisis matrimonial, cómo enfrentar una crisis matrimonial. Hablaremos también de el divorcio, distinto de la separación, pero la separación también como un camino y cómo la busca la Iglesia. Cuáles son como esos medios que quiere encontrar Dios para nuestra plenitud también en la separación. Y esto, les quiero contar que cuando estaba haciendo como la estructura de esta charla, yo delante de Dios llevo horas antes de dar esta charla, ofreciéndole mi corazón, ofreciéndole también mi intención, la situación de muchas parejas que yo sé que están pasando por dificultades, pero sobre todo le ofrecía yo con sencillez, con temor y temblor, porque yo no me acerco a estos espacios pretendiendo tener como una verdad absoluta, no, solo decir lo que mi conciencia formada en Dios y lo que mi experiencia vivida de Dios a través de lo que he visto de los santos, lo que he visto de la Santa Iglesia, puede ser respuesta. Entonces hay muchas cosas que uno quisiera que fuesen diferentes. Por ejemplo, que las parejas nunca tuviesen crisis, o esas crisis que los llevan quizá a separarse. Pero ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo puedo yo seguir buscando la santidad incluso desde una separación de cuerpos? ¿Cómo puedo yo encontrar en todo respuesta de Dios? Es lo que pretendemos encontrar en esta charla. Y me acerco con temor y temblor y con mucha reverencia a lo que cada uno de ustedes está viviendo. Y por último hablaremos de la nulidad. ¿En qué caso se da nulidad?
¿Quién dictamina una nulidad? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo puedo yo decir mi matrimonio es nulo? ¿O quién dice que mi matrimonio es nulo? Yo sí puedo decir que mi matrimonio es nulo, ¿o quién lo dice? ¿Y qué hacer en ese caso? ¿Cierto? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Tanto de la nulidad, entonces también como cuando he sido abandonada por mi cónyuge, cuando he sufrido una separación de cuerpos involuntaria, porque he sufrido abandono o porque se me murió mi pareja. Bueno, ¿a qué me llama la Iglesia y a qué me llama el Señor? Que yo viva desde el amor que quiere de mí. Aquí haremos unas aproximaciones porque no pretendemos dar verdades absolutas sobre todos los casos, es imposible. La particularidad de cada caso es tan seria para la Iglesia que para cada caso se comisiona como una investigación, se entra como en un estudio para encontrar la verdad. Entonces, esto que vamos a dar aquí son aproximaciones y en casos generales son recomendaciones, son conclusiones que quizá puedan iluminar nuestro camino de cara a Dios. Muchas veces nos sentimos perdidos. Miren, en la charla pasada decíamos que las parejas pasan por tribulaciones, la noche oscura del alma, la noche oscura que vive cada alma en una pareja. No sé qué hacer, pero quiero hacer algo por mi matrimonio. Bueno, aquí veremos eso. También veremos el caso de María Ramos. No sé si la conocen, ahorita vamos a conocer más de ella y veremos cómo Dios se vale del fracaso para un bien mayor, y que basta un ofrecimiento. Es importante por ello, después de esta charla, veremos las charlas del Carmelo, que son 2 entregas, 2 charlas del Carmelo. Y en una de ellas, mejor dicho, no me voy a adelantar. Vamos a dejar hasta ahí esta introducción y vamos a entrar en materia. Bueno, una pareja se casa porque quiere vivir feliz, porque quiere vivir plena, porque quieren vivir, pero hemos visto que esos caminos no siempre, no todos los caminos conducen a Roma, como nos dice el dicho. Hay algunos caminos que son escabrosos y nosotros mismos nos granjeamos muchas veces esas dificultades, esas divisiones, esas tribulaciones. En el caso del desierto y en el caso del invierno. ¿Sí recuerdan de la charla pasada? Cuando yo quiero hacer lo que me da la gana, actuar por capricho. Y cuando yo no quiero contar con Dios en mi proyecto de vida y cuando solamente tomo decisiones pensando en mi propio beneficio. Esas 2 formas de tomar decisiones nos ponen en una vía de desierto y de invierno, ¿cierto? Como quien dice, muy bien merecido lo tenemos, porque hemos decidido nosotros solos, no hemos contado con Dios para nada. Sin embargo, Dios en su infinita bondad nos sugiere caminos si es que hemos llegado a esos extremos de no tener ya fuerzas en nuestro matrimonio. A estos extremos, entonces clasificaremos las dificultades en estos 2 tipos. Cuando yo no sé qué hacer en mi matrimonio, pero es que ya quiero tirar la toalla. O sea, ya no sé qué hacer y tampoco me interesa. O sea, ya, yo quiero soltar esto porque es que es un peso demasiado grande para mí, es aplastante. Y en ese caso hemos de dar 3 recomendaciones. No estamos hablando aquí, sepárese. Y quien lo sugiera y quien se lo diga, vea, yo con mucho amor hago una recomendación. No lo escuche. Así sea un sacerdote. Si usted tiene una dificultad y a la primera le están diciendo, sepárese, ¿usted qué hace ahí? O sea, un sacerdote que te acaba de conocer, tú vas y te confiesas, como yo he visto muchos y he escuchado muchos, hay que orar mucho por nuestros amados sacerdotes. Vean, y yo sé que estas palabras entran en reversa más de uno,
como cuando dije que los catequistas debían actualizarse. Esto a más de uno le entró en reversa. Yo no quiero aquí generar una confrontación, yo solo le sugiero algo: disciérnalo en el corazón del Señor. Ya le vamos a enseñar cómo discernirlo cuando lleguemos a la reparación. Pero vea, por ahora, haga esto. ¿Cómo es posible que una persona que te escucha 15 minutos quejarte de tu esposo te esté diciendo de una vez sepárese? Y usted lo tome como verdad y usted vaya y le empaque su ropita a su esposo y que se va para la calle. O lo mismo para la esposa. Yo he visto tantos casos de parejas. No se me sale del corazón una. Y es una por las que más oro, porque ambos son muy alejados de la fe, muy alejados de la iglesia. Pero yo conocí el caso de esta pareja. Y esta pareja, teniendo una intención recta delante de Dios, bueno, primero vivieron como un noviazgo muy largo, como de 10 años. Esos noviazgos tan largos no son sanos. Empiezan a descubrir defectos de la pareja que son propios del matrimonio y que solamente se deben revelar en el matrimonio, porque solo bajo la gracia del sacramento usted va a ser capaz de soportarlo. O sea, acompañado, solo no. Esos noviazgos tan largos no son sanos. Bueno, esta pareja duró como 10 años de novio. Luego se casaron y él, muy infiel toda la vida, el hombre, muy infiel toda la vida. Sin embargo, se casaron y siempre vivieron con la mamá de él, o sea, con la suegra de ella. Ella nunca tuvo casa propia, siempre fue la casa de la suegra, pero duraron así, ponle tú 15 años, o sea, muchísimo tiempo. No es que no tuviesen para comprar una casa, es que se acomodaron a que la mamá del muchacho les hacía siempre todo y que ella entonces andaba libre por la vida y parrandeando los fines de semana, con o sin el esposo. Y entonces, ay, sí, yo confío mucho en ti, y también él como para tener tiempo de hacer sus cosas. Entonces se vivió una vida no en plena unión. Y en esto quiero decir algo: no te atrevas a decir que lo intentaste si no le proporcionaste a tu matrimonio todo lo que necesitaba para crecer. Y una parte importante de ese crecimiento para cada pareja es un espacio propio en el cual una pareja debe crecer. Un espacio propio. Pídele al Señor. Yo no sé las situaciones particulares y aquí no vamos a buscar excusas, vamos a pedirle al Señor las soluciones. Entonces esta pareja, después de tantos años, la esposa entra como en una especie de enamoramiento de otro hombre y va donde una psicóloga. Y esa psicóloga le aconseja, después de estarla tratando: no, sepárese, usted tiene que buscar su felicidad. Y a costa de la felicidad se han cometido crímenes terribles. Por eso para mí es una palabra que se debe usar con mucho cuidado. Es una felicidad que excluye a Dios. Teme por tu vida y teme por la vida de los que amas. ¿Quiénes sufrieron finalmente? Los hijos, como pan de queso maluco, de aquí para allá y de allá para acá, porque ambos obviamente se separaron y cada uno tiene su pareja. Los muchachos no se sienten ni de aquí ni de allá. 2 hijos quedaron en la mitad. Y uno no puede quizá dimensionar todo lo que las separaciones suscitan en la vida de los hijos. Y si se tiene que dar una separación, hay un orden santo para vivirse y un propósito también. Ya vamos a llegar a eso. Pero entonces, ¿qué hacer cuando un matrimonio está en crisis? Primero les voy a decir lo que no hacer. Primero, no escucha a cualquiera. No escuche cualquier voz. En su lugar, discierna. Discierna con atención. Discierna la situación. Ore. Pídale al Señor luz. Discierna acompañado. Acompañado, ojalá, de un buen sacerdote que ame el sacramento del matrimonio, que valore la unión esponsal. Y vean, esto es fundamental. En el discernimiento no solamente se da oración y silencio, se da también un acompañamiento guiado.
que usted pueda estar acompañado de alguien que busca la santidad. Muchos me han escrito: Sandra, ayúdeme a conseguir un director espiritual. Pues ojalá fuera tan fácil como que, ay, mira, aquí lo tengo, tilín. No sucede de esa manera. Hay que pedírselo al Señor. Hay que suplicarlo, rogarlo, y el Señor lo concede cuando estamos listos. En el momento menos esperado, aparece. Pídanselo al Señor. Cuando el Señor me concedió mi director espiritual, como les he dicho, cada mayo, la Virgen María me regala algo espiritual. Y el último regalo que nos hizo, fue un director espiritual, pero después de 7 años. O sea, no es una cosa como tan fácil. Entonces, de antemano, si usted necesita buscar, nosotros vamos a abrir unos espacios para acompañamientos. No podemos hacer 800 acompañamientos, 1000 acompañamientos, no los podemos hacer así queramos, pero sí podemos hacer 50, 100, y si no, buscaremos quien te haga acompañamiento. Los acompañamientos, cuando se abra la agenda, va a ser por espacio limitado, es decir, las primeras 30 personas que podemos abarcar en un mes. Haciendo un acompañamiento diario, podemos abarcar 30 personas en un mes. Es que, ¿por qué no me tocó a mí primero? Va a ser en orden de llegada. Eso incluso, cuando hacemos el formulario, eso tiene una entrada de día, hora, minuto, segundo, y lo entrega en orden de llegada. Así mismo lo vamos a responder. Yo no me voy a poner a escoger. Hay unos parámetros y unas pautas que se van a entregar para ello, pero eso va a ser más adelante, no en este momento, porque este momento todavía es de escuchar. Nos hace falta escuchar. Yo pido, por favor, que escuchen estos temas antes de llegar a un acompañamiento, porque van a ir claros. Y porque cuando lleguemos allí, ¿qué hacemos en un acompañamiento? No solo escuchar a la persona que se desahogue, eso es fundamental, pero también lo que hacemos es proponer un proceso. No hacemos una cosa diferente, o sea, no damos un consejito, no, es un proceso guiado. Y el proceso, por lo general, la primera parte la acompañamos nosotros, pero lo entregamos a un sacerdote o a una religiosa, como debe ser. Es necesario llegar a esa estancia, no que se quede en nosotros y en nuestra propia opinión. Y va a suceder algo que se llama la unión de voluntades en el discernimiento. Esto nos lo enseñaron los carmelitas en 2017, cuando yo estaba discerniendo mi vocación, o sea, hace 8 años. Y ellos nos decían, la unión de voluntades, recuerdo específicamente al padre Héctor, Dios lo bendiga, y él me decía, tú vas a compartir esto con alguien, puede ser conmigo, me decía él, y yo te voy a empezar a orar por ti, y el Señor va a permitirme acompañar tu alma con una recomendación, con un consejo, con una opinión. Es una. Luego tú vas donde otra persona de virtud probada, esto no se da al mismo tiempo, hay unos tiempos para ello, y en esa virtud probada tú vas a encontrar una respuesta. Cuando viene de Dios, se parecen, unido a tu sentir, y van a ser 3 voluntades en una. Es lo que llaman una unión de voluntades como respuesta y criterio de discernimiento. Cuando usted ve esto, eso ya le está marcando a usted una señal y un camino certero, que no va a ser un camino de pérdida, no, va a ser un camino de hallazgo. Bueno, en ese discernimiento acompañado, estamos en qué hacer si tengo una crisis matrimonial. Primero, discierna. Segundo, repare. ¿Usted recuerda la recomendación de la charla pasada? La primera, restaure el orden de lo que se ha perdido, en el uso de los recursos, en el tiempo, en el dinero, en la salud, en los afectos. Deténgase a pensar qué está haciendo usted con todo lo que Dios le ha dado, porque ha llegado hasta aquí. Y en parte, ese primer cuestionario tan importante, esa primera tarea, esa práctica espiritual que es como una tarea, como un diagnóstico, es como un punto de partida
Y a muchos nos costó hacerla. A mí me costó escribirla. No saben con el sacrificio que yo escribí esa tarea. O sea, yo era aquí pidiendo Espíritu Santo y me tocaba detenerme, hacer oración para poder continuar. Porque yo sé esto, lo que remueven las almas. O medio lo dimensiono, porque no lo llegaré a ver profundamente. Y este primer diagnóstico nos sirve para identificar un punto de partida. Y para saber dónde estoy. Si yo quiero llegar allá, ¿dónde estoy en este momento? Porque yo muchas veces creo que soy muy buen esposo, pero soy muy buen esposo de intención. No llego a hacerlo desde las obras y desde los actos concretos de amor que Dios está pidiendo a mi alma, a mi ser de esposo. Quizá no estoy siendo tan responsable como quisiera, o como creo que soy, o como quiero hacer creer a otros. Quizá me ha faltado comprometerme con mi hogar y quizá muchos hombres han dejado la responsabilidad en los hombros de su esposa, tanto en la crianza de los hijos como en la tenencia del hogar, en lo material, en lo espiritual, en lo económico. Y hay mujeres agobiadas, cargadas. Y yo digo, Señor, ilumina a estas parejas, porque este no es tu orden santo. Entonces empiece a devolverse. ¿Yo qué puedo hacer mejor? Si no he hecho esa tarea, yo se la voy a dejar acá abajo en este video. Vuelva y revise el comentario de este video. Recuerden que en la cajita de descripciones está no solamente un resumen de esta charla, sino que está también unos links si son necesarios a la hora de usted hacer las tareas. Si usted no ha hecho esa tarea, aquí se la voy a dejar. Eso fue cuando dijimos la verdad de lo que soy ante Dios. Fue esa charla y esa es la tarea. ¿Quién soy yo? La verdad de lo que soy ante Dios. Y no lo estamos mirando para desanimarnos, para frustrarnos, para mirar todo con desesperanza, sino para mirarlo con ojos de verdad, aproximarnos a la verdad aunque sea dura. Vamos a ir con la luz del Espíritu Santo y no solos, para no caer en desesperación. Bueno, decíamos también que esa reparación, vean, cuando hay un ofendido en una pareja, supongamos que la esposa le fue infiel al esposo. ¿Saben quién es el primer y más grande ofendido? No es el esposo, es Jesús. Por eso la reparación primero va a Jesús. ¿Cómo reparo yo a Jesús? Primero con la confesión. Y como vamos a ver en los actos de reparación más adelantico es en los próximos 3 días, vamos a empezar a compartir los actos de reparación. Listo. ¿Cómo voy yo a reparar a Jesús? Y desde ya les vamos anticipando el trabajo que nos espera, porque para eso también va a haber como una charla más cortica, pero sí va a haber charla, pero sí se va a decir, bueno, el trabajo que vamos a hacer es este. Porque se acaban estas charlas, vemos las del Carmelo y ¿qué sigue? Sigue la reparación. Actos concretos de amor en aquello que yo he hecho mal o que he podido hacer mejor. Y en los casos más heroicos, que yo he hecho bien, pero mi esposo ha hecho mal, yo reparo por él. Me ofrezco por él. Somos ahí, cuando lleguemos a la parte de los sacramentos, veremos que somos un sacrificio vicario. Es decir, alguien merecía el castigo y yo lo tomo en su lugar. Esto es para los actos heroicos, para los verdaderamente valientes y esforzados. Hemos insistido mucho en la inocencia. Tú eres inocente, pero te ofreces en lugar de un pecador. Tú eres también pecador, pero no en los mismos pecados de tu esposo, por ejemplo, de infidelidad, de ludopatía, de alcoholismo. Tú como mujer eres pecadora, pero no al nivel de tu esposo. Listo, no en esos pecados, pero también en tus propios pecados. Entonces, primero repara los tuyos para poder pedir perdón a Dios. Repáralos con la confesión, con el ofrecimiento, ¿cierto?, de tu propia vida, de tus propias obras, en favor del amor. Y luego repara por los de Él. La reparación entonces se da en 2 sentidos. Lo mismo que tú le haces a Cristo, se lo estás haciendo a tu esposo. Lo mismo que le dejas de hacer a Cristo, se lo dejas de hacer a tu esposo. Por ello, cuando tú amas a Cristo, también amas a tu esposo. La reparación entonces se va a dar en esos 2 sentidos. Alguien me decía, cuando expusimos esta manera de vivir esta consagración en actos concretos de amor, que se parece mucho a una película que se llama A Prueba de Fuego.
Yo no la conocía hasta cuando me la mencionaron. Bueno, esa película es cristiana, no católica. Entonces, empezando por ahí, no va a reparar a Cristo, va a reparar lo humano. Se va a ir por el sentimiento humano. Aquí no queremos reparar solo el sentimiento humano. Queremos principalmente reparar al primer ofendido. Y el primer ofendido es Cristo, no soy yo. Por eso cuando usted vea que su esposo le hace una ofensa, duélale más que se le está haciendo al mismo Cristo. Y ahí su perspectiva va a cambiar. Su dolor no va a ser tan profundo hacia usted misma. O sea, usted va a salir como de su ensimismamiento porque estamos como acostumbrados a ver lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me dejó de hacer a mí. ¿Y te has preguntado en algún momento todas las ofensas de tu esposo hacia ti cómo han dañado a Cristo? ¿Cómo le han ofendido y cómo le han maltratado su corazón? Tú, como buena esposa, como buen esposo, repara primero a Cristo. ¿Cómo? Ya vamos a ver más adelante, no se me van a descobijar. Esa reparación, entonces, no solamente clama el orden del presente, sino también del pasado, hacer justicia sobre lo que se pudo hacer mejor. Y por último, estamos en las recomendaciones para los matrimonios en crisis. Primero, discierne acompañado, discierne con los sacramentos. Luego repara, restaura el orden en tu matrimonio. ¿Qué has podido hacer mejor? Empieza a pedir perdón si tienes que hacerlo. Empieza a destinar los recursos para cuando son, para lo que son, en quienes son. Empieza a destinar tus afectos para lo que verdaderamente importa, tu familia y primero tu matrimonio. Ustedes quieren que sus hijos estén bien, trabajen en su pareja. A mí me sorprende mucho el caso de una muchacha y ella con el esposo tenían muchas dificultades y tenían hijos pequeños. Ellos empezaron a trabajar en su matrimonio y llegó un punto en el que las maestras del colegio empezaron a llamar, venga, ¿qué está pasando con los niños? Estaban súper inquietos, estaban súper desobedientes, rebeldes, pero ya están sosegados. ¿Qué están haciendo? Y ellos decían, no estamos haciendo nada. ¿Cómo así? Sí, ¿qué están haciendo? Porque el cambio es evidente, o sea, todos lo notamos. Entonces ahí ella cayó en cuenta, estamos haciendo un curso de parejas. El curso de esposas santas que hicimos, o mejor dicho, la práctica espiritual de esposas santas que compartimos con 19 mujeres antes de el año pasado, mejor dicho. Eso se los dijimos en el retiro. Bueno, el proceso, entonces, discierna, repare y tercero, inicie un proceso de sanación. El proceso de sanación debe también ir acompañado, sanación de la pareja. Aquí vamos a hacer un breve curso de sanación de pareja. De sanación de pareja, estés o no estés con esa persona, haya sucedido la separación o estés con esa persona en este momento. Pero va a ser un curso atípico, va a ser un curso hacia adentro, antes de ir hacia afuera, porque no vamos a tener entrevistas con una persona, con una pareja, no. Vamos a tener ese acompañamiento desde esta guía, una propuesta de sanación que se hace con la reparación. Reparar a Jesús. Esa va a ser la sanación. Reparar a Jesús. En esa sanación puede o no darse reconciliación inicialmente. Sin embargo, esa intención del corazón de reparar a Jesús, ustedes no saben la gracia tan grande que trae los matrimonios. Y yo me pregunto, ¿esto por qué no se predica más? ¿Esto por qué no se habla más? ¿Usted quiere salvar su matrimonio? Le digo cuál es la receta perfecta. Una cosa que yo sé que no falla. Y créame cuando se la digo. Repare a Jesús. Repare a Jesús. Busque su sanación sanando a Jesús. Sane a Jesús. Sane a Jesús. Vuelvo y se lo digo. Sane a Jesús. Y cuando usted sana a Jesús con sus actos, con su disposición, usted va a ver en el alma de su esposo, de su esposa, un acto completamente nuevo, en la mayoría de los casos. Y lo va a ver rápido, en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa si se tarda? Usted va a ser paciente, porque no hay más para dónde. Si es que usted ha elegido un estilo de vida,
usted ha elegido ya una vocación que es para toda la vida. Bueno, vamos a hablar del divorcio distinto de la separación de cuerpos. En el numeral 348 del Compendio de la Iglesia Católica, si ustedes quieren van y lo buscan, se habla de la separación. Y se habla de la separación como un instrumento por el bien de las almas, para buscar la sanación. No se llama separación al divorcio, porque el divorcio no existe. A ver, ¿qué es el divorcio? Es la disolución de un sacramento. Eso es lo que quieren hacer muchas personas, hacer como si el sacramento nunca hubiese existido. Eso no pasa, eso no existe en la iglesia. Eso es una mentira. Y muchas personas, y yo veo que las mayores objeciones de parte de los protestantes hacia los católicos es esta: nuestra incoherencia queriendo buscar divorcio donde no puede haber divorcio. Nuestro Señor habla concretamente del divorcio y dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Qué está queriendo decir el Señor con esto? Se los pongo como ejemplo con los demás sacramentos. Haga de cuenta que usted fue y se confesó y le dijo al sacerdote: me arrepiento de estos y estos y estos pecados. Él le entrega la absolución, o sea, queda como una huella en su alma de perdón. Y luego usted vuelve a la media hora y le dice: no, devuélvame mis pecados, que yo ya quiero vivir como un pecador, porque es que cuando vivo como un pecador vivo mejor. Devuélvamelos y yo le entrego el perdón y usted me entrega mis pecados. O sea, por un instante piensen, ¿eso se puede hacer? No se puede hacer, ¿cierto que no? Por otro lado, pensemos en el bautizo. ¿Ustedes cuando han visto un bautizado que diga: no, bórrame de ahí de esa acta? Yo no quiero estar bautizado en la iglesia católica, me bautizaron y ni permiso me pidieron cuando yo era bebé. No, quíteme eso, quíteme. O sea, ¿cómo me borras eso del alma? Si es un sello que está en el alma, que marca una pertenencia a Dios, que ha marcado mi pertenencia a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo quitas tú eso? Lo mismo pasa con el sacramento de la ordenación sacerdotal. Sacerdote eres una vez y para siempre. Religiosa eres una vez y para siempre. Esposo eres una vez y para siempre. Tú no puedes decir: no, ya no soy esposo. O sea, la huella que dejó el sacramento en ti, entonces, ¿qué? ¿Dónde la vas a esconder? ¿Cómo la vas a quitar? ¿Qué borrador hay para eso? No existe ningún borrador de sacramentos. Por eso el divorcio no existe. Pero que sí existe la nulidad. ¿Cuál es la nulidad? Cuando nos dicen que el sacramento nunca existió. Por unas causas y unas razones. Y esas razones son principalmente 3. Ya vamos para esas. Pero vamos a decir que la iglesia dice: sepárense de cuerpos. Ya vamos a ver en qué estado viven esas dos personas que se han decidido separar de cuerpos. En qué estado o cómo viven esas personas buscando su santidad. Porque en todo estado de la vida tú debes buscar tu santidad. O sea, tú no tienes permiso para pecar en unos estados y en otros no. Debes buscar la santidad siempre. Y la iglesia permite ello cuando no se puede convivir, cuando como pareja no pueden convivir. Se hace muy difícil la convivencia y antes están dañándose más de lo que se están construyendo. La iglesia, después de un proceso de discernimiento, ojo con eso, que es que no les estamos diciendo: usted en pecado mortal, sepárese. No. ¿Vives en unión libre? Sepárate. No. Les estamos diciendo: usted vive en unión libre, discierna, ore y pida la gracia para que se case. Si este es su esposo, si este es el esposo que Dios le tiene destinado. Si no, déjelo, pero luego de un discernimiento. Eso no es como tirando machetazos a la jura. Podemos lastimar y herir a alguien. Por eso yo les digo: absténganse. Si un sacerdote les dice: sepárese, absténgase. Espere, ore, pida otra opinión, discierna, pida la unión de voluntades, a ver qué quiere el Señor con su vida. Porque hacer lo contrario le va a acarrear unas tribulaciones mayores. Yo esto no se los estoy diciendo porque no los quiera, antes por el contrario, hombre.
Nos esforzamos mucho y los amamos de verdad. Queremos que estén bien, que sean plenos, que sean felices en Dios, que sean íntegros. Para ello, Dios ha pensado solo un camino y es la santidad, obediencia. Bueno, esa separación de cuerpos en la Iglesia Católica se sugiere, no se impone, se sugiere después de un debido discernimiento como algo temporal, no como algo permanente. O sea, nos vamos a separar por un tiempo para discernir. Tú discernirás allá y yo discerniré acá. Pero ahí no le estamos diciendo, sepárese y vaya a buscar la nulidad de una. No. Primero discierna si se debe quedar o si se debe separar de cuerpos. Luego discierna si la separación es temporal, pero discierna cómo va a ser el proceso de sanación. Ese es el propósito de la separación de cuerpos. Poner una distancia sana y prudente en la cual no nos hagamos daño, sino que iniciemos un acercamiento desde el amor, sano y santo. Aquí les vamos a decir cómo es ese acercamiento, en la reparación que vamos a hacer. Busque siempre la reconciliación. Eso es la separación de cuerpos. Ya cuando llegamos a la nulidad, que definitivamente vemos el alma como hincada, como encarnada en algo que es destructivo, no solamente para él, sino para todos los que lo rodean. Puede ser el maltrato físico, puede ser un vicio de alcoholismo con violencia, con irresponsabilidad, es decir, muchas cosas. En todo, lo primero es buscar la conversión de las almas, o sea, este es el último recurso, no el primero. Y yo me asombro de ver con qué rapidez muchos sacerdotes llegan ahí como primera instancia. Muchas almas llegan ahí como primera instancia, como no, me voy a separar y voy a buscar la nulidad. O sea, no hay un discernimiento de nada. Y luego tú empiezas a ver tu vida y vas a empezar a ver unos desiertos y una aridez en todo sentido. Como nada te sale bien. Como tu trabajo, tu parte económica, tu parte sentimental, tu parte en todo se trunca, se ve frustrada. ¿Por qué será? ¿Será que sí discerniste bien? Todos los que están en etapa de desolación, de confusión, de agotamiento espiritual, de desorientación espiritual, revise cuáles decisiones ha tomado y por qué. Revíselas, por favor, a la luz de Cristo, discierna. Entonces, la nulidad es el último recurso al que se apela y entonces uno ya empieza a pensar, ¿será que este matrimonio sí es válido? Le escuchaba yo a un obispo de Italia, y decía, si dependiera de mí, declararía nulos el 50% de los matrimonios que se celebran en Italia. Porque la gente buscando un tema romántico, social, más que de fotos, y no buscando la verdad del sacramento, van y se casan en Italia. Ese obispo de Italia decía esto, y decía, buscando una conveniencia social, buscando algo que se vea muy bonito en las fotos y en el recuerdo, pero no buscan la verdad del sacramento. Ni siquiera se confiesan antes de ir al sacramento del matrimonio. Van sin temor de Dios. Y tanto es así que ni vuelven a misa. Pasan 10, 15, 20 años, las parejas ni se confiesan ni van a misa. Y luego se separan y van y se juntan con otro. Entonces él dice, ese matrimonio desde un principio no fue válido, porque no fue buscando la verdad de Cristo en sus corazones, buscando amar más y mejor, fue buscando un egoísmo de satisfacerse a sí mismos. Lo que decíamos aquí, en la tribulación, buscar lo que a mí me conviene y buscar lo que yo quiero. Esos son los matrimonios sacrílegos, que buscan solo su propio beneficio. Y eso se ve porque son matrimonios alejados de Dios. O sea, que ustedes ven que no hay verdad de Cristo en ellos. Y listo, que no la haya, pero que al menos la busquen. Pero tampoco. Hay una pasividad completa frente al tema de la fe. Y eso se llama ateísmo práctico. Cuando las almas no buscan la verdad de Cristo, ni siquiera les interesa. El pecado más grande de este tiempo es la indiferencia.
indiferencia ante el propio Dios y por ende indiferencia ante los que tengo a mi alrededor. No me interesan los demás, me interesa solo mi propio beneficio y lo que yo quiero. Entonces ahora vamos con los impedimentos, con la nulidad y las tres causales de nulidad. Impedimento, consentimiento y defecto de forma. Son esas tres las causales de nulidad. Aquí vamos a hacer someramente, aquí no es un estudio profundo porque yo no soy experta en el tema. ¿Dónde se encuentran estos temas? Hay un código eclesiástico que se llama el derecho canónico. Son un conjunto de normas que rigen la vida de la iglesia. Está dividido en 7 libros. Esos libros del derecho canónico son unas normas generales para la misma iglesia, para el pueblo de Dios, es el segundo, unas leyes para la enseñanza de la ley, del evangelio. El cuarto libro tiene que ver con la santificación de la iglesia, es decir, con los sacramentos, cómo se celebran los sacramentos, cuándo, cómo, quién, dónde y por qué. Eso lo dice el derecho canónico. El quinto libro habla de los bienes de la iglesia. El sexto libro habla de las sanciones al interior de la iglesia y el último libro, que es el séptimo, habla de los procesos eclesiásticos. Proceso eclesiástico, un proceso de nulidad. ¿Cómo se da la nulidad? Esa nulidad se da con un grupo de personas que luego va a un colegio, es decir, a un grupo más amplio que determinará si hay nulidad o no, después de un debido proceso y de una investigación. Usted puede ir a presentar su nulidad y decir, mire, yo quiero la nulidad de mi matrimonio. Ese órgano eclesiástico, que es un tribunal, se abstendrá y dirá, de antemano te decimos, no hay nulidad. Este matrimonio es verídico, existió y es real. La nulidad busca entonces determinar si hubo o no sacramento, verdaderamente. A mí me parece muy importante hablar de este tema y lo doy en este contexto cuando surgen los abandonos, la viudez, porque ustedes no saben la falta de paz que hay en los corazones porque no conocen la verdad. Y esto que voy a decir aquí, vuelvo y digo, todas las charlas yo me acerco con mucho temor y temblor. Por eso debo estar en presencia de Cristo siempre que se celebran estas charlas y siempre que se dictan. Porque aquí no queremos dar una opinión meramente humana, sino las verdades de la fe que custodia nuestra Santa Madre Iglesia. Y la Iglesia como madre solo quiere el bien de sus hijos. El derecho canónico en el numeral 1752, que es el último, 1752 es el numeral último, dice: el derecho canónico es un medio de sanación para las almas. Por eso usted se debe someter con toda obediencia, buscando que la Iglesia sea la que dictamine si su proceso es válido o no, su proceso de nulidad. Hay 3 entonces aspectos que nos dicen que la nulidad efectivamente sí existe, o sea, se da o es efectiva para esta unión. Es decir, nunca hubo unión. Eso es lo que dictamina. Y hay 3 aspectos básicos que dice. Primero, hay unos impedimentos. Aquí no vamos a mencionar sino algunos de esos impedimentos. O sea, esto no es una charla profunda de derecho canónico porque no lo es, ¿cierto? La formación que he recibido frente al tema ha sido del padre José Luis Ramírez desde México. Es un sacerdote muy bello, que ha tenido 40 años en tribunales eclesiales. Entonces digamos que tiene, toda la autoridad para formarnos en el tema. Entonces aquí venimos a traer como esos apuntes del padre José Luis Ramírez que nos ha dado frente a los temas, porque en estos temas yo les digo sinceramente, ¿yo qué voy a saber? A uno le toca formarse para poder decir algo que realmente sea coherente con la fe. Esos impedimentos, entonces, diremos 3. La persona ya estaba casada. Un casado no se puede volver a casar. Si su matrimonio es válido, usted no se puede volver a casar. No hay segundas nupcias en este caso, no.
porque usted ya pertenece a alguien y ese alguien pertenece a usted. Un hombre tiene una ayuda idónea para toda la vida y es una sola mujer. Puede buscar lo que quiera, puede hacer una separación de cuerpos, hacer división de bienes. Dicho sea de paso, la nulidad no busca una división de bienes, decir con quién se quedan los hijos, que el perro, que el gato, que la casa, que el carro. Eso no busca la nulidad. Busca la verdad del sacramento, la integridad del sacramento en el alma, que es finalmente lo que lo va a llevar a la salvación. El derecho canónico en el numeral 1752 lo dice específicamente. Busca la salvación de las almas, es instrumento de sanación para la salvación de las almas. Eso es el derecho canónico y todos los procesos que se viven al interior de él. Entonces, si una persona ya estaba casada, no se puede casar, no se puede casar otra vez. Y si se casa, al escondido, miente, o sea, forzando el consentimiento del otro con una mentira. Hay doble pecado ahí. Uno, que ya hay un precedente de un matrimonio, y dos, que hay una mentira. Cuando usted oculta algo de peso, por ejemplo, soy estéril, y se lo oculto a mi pareja solo para que se case conmigo. La esterilidad no es motivo para nulidad, dicho sea de paso, pero la mentira sí lo es, y una mentira con dolo, con intención de engaño, de manipulación. Entonces, un proceso de nulidad es un proceso a la conciencia. Cuando usted se casó, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué buscaba usted en el sacramento? Y no podemos estar buscándole a la nulidad la quinta pata del gato. Como quien dice, la excusa para yo deshacerme de esto que ya no me gusta que estoy viviendo. No. De pronto su camino no sea la nulidad, sea la separación de cuerpos, pero con todo lo que eso implica. Que es una vida en castidad, en integridad y como un soltero verdadero casado. A ver, me explico. Las obligaciones de un casado, eso es una separación de cuerpos. Tiene las obligaciones de un casado. No está con alguien porque está solo, pero tiene las obligaciones como si la otra persona estuviera. Lo que nos dice la separación de cuerpos es que el vínculo, esa unión de dos personas nunca se deshizo. Permanece. Esté usted en la china, el otro en la conchinchina. Los une un hilo santo y sagrado que se llama sacramento del matrimonio, en caso de que sí exista. ¿Y quién dice que existe? Un tribunal eclesial. ¿Quién dice que no existe? Un tribunal eclesial. Es la única autoridad para decir si existe o no existe. Y en el caso de que no exista, usted no puede decir, autoproclamarse usted solo como nulo en su matrimonio y decir, no, es que mi sacramento es nulo porque Sandra dijo tal cosa o tal otra, y usted empezar aquí a hacer conjeturas. No, lo que le estoy diciendo es, sométase a un proceso serio, a un proceso de investigación, a un proceso de esclarecimiento de los hechos, para determinar cuál es la verdad del sacramento. Y en ese proceso usted aprenderá mucho. Humildad, por ejemplo. Y entonces finalmente se da como un dictamen, una resolución. Y esa resolución finalmente dirá sí o no. Si es válido o no es válido este matrimonio. Si existió matrimonio o no existió matrimonio. Y dará también unas condiciones y dirá, no se puede volver a casar. Por ejemplo. No se puede, o sí se puede volver a casar. Bueno, ¿en qué casos hay otro impedimento? En grado de consanguinidad. Usted no se puede casar con su papá, ni con su tío, ni con su abuelo, ni con su abuela, ni con su hermana, ni con nadie de su familia. Hay unos casos especiales de consanguinidad lejana, pero lejana. No estamos hablando aquí de hermanos, ni nada por el estilo. Y esos casos, ¿quién da la dispensa? La misma iglesia. Da la dispensa y dice, se pueden casar porque son familiares lejanos. O sea, aquí entre primos eso no existe. Eso no se puede dar. Listo, que yo adopté a este niño y entonces creció, entonces ya me quiero casar con él. Eso no se puede dar. En el caso de los adoptados, quien lo adopta no se puede casar con él. O listo, no somos nada de sangre, pero entonces yo me voy a casar con mi hermana, que no es mi hermana porque no somos del mismo papá,
pero es que a mí me adoptaron y crecimos en el mismo matrimonio. No se puede dar un matrimonio entre esas dos personas, entre hermano y hermana, así sea adoptado, así no tengan límites de consanguinidad ahí. Otro impedimento, la impotencia. Una persona que no sea capaz de realizar el acto conyugal. No se puede dar matrimonio en ese caso. Si ustedes se dan cuenta, también cuando le hacen a uno el expediente matrimonial que se llama nihil obstat, ese expediente matrimonial dice: usted es capaz de la vida, es decir, puede tener un acto conyugal con intención de vida. Y cuando usted se casa pensando en que no va a tener familia, eso amerita una revisión eclesiástica, porque es uno de los fundamentos, como ya lo vimos anteriormente, la fecundidad es uno de los fines del matrimonio. Y cuando se está casando simplemente pensando en sus propios fines, la iglesia, ¿qué hace? Lo protege de sus propias decisiones perversas y malévolas, y le dice no se puede. Y ahí, dicho sea de paso, también existirá una condición si se da la nulidad. No se puede volver a casar. Podrá darse esa condición, porque en su corazón hay una inclinación hacia la esterilidad. Y no la esterilidad biológica. El Señor no condiciona eso y no juzga eso. Porque, hombre, en muchos casos se podrán dar donde ella no puede tener hijos, o él no puede tener hijos, o los dos no pueden tener hijos. ¿Y qué dice el Señor? Pues esto no va a ser pecado. Pero sí es pecado cuando usted voluntariamente busca la esterilidad y busca no procrear. Ese cerramiento a la vida incluso es causa de nulidad. Cuando uno de los dos voluntariamente dice: no voy a tener hijos contigo, no voy a tener hijos pudiendo tenerlos, eso sí es causa de nulidad. Pero la impotencia también es causa de nulidad. Una persona que se casa engañando a su pareja y le dice: no puedo tener un acto conyugal, un acto sexual, no se puede consumar el matrimonio, no voy a tener intimidad contigo, eso es causa de nulidad. Bueno, esas tres las vamos a dejar como impedimento. Hay más, pero aquí nos vamos a quedar con esas tres. Esto podría ser muy largo y ya saben, esas charlas tan extensas, mejor dicho. A mí antes me sorprende cómo no se cansan de verlas y bien largas. Eso es pura misericordia de Dios y puro Espíritu Santo, definitivamente. Bueno, el consentimiento. En ese consentimiento, tres aspectos. Los que no saben lo que dicen, los que sí saben lo que dicen y los que no pueden realizar sus compromisos adquiridos en el matrimonio. Los que no saben lo que dicen porque tienen algún problema neurológico o porque tienen un desconocimiento total de las leyes de la iglesia, de la vida en Dios, esas personas están eximidas de la responsabilidad propia de un matrimonio porque no pueden ser coherentes con lo que desconocen, no pueden. Entonces no dimensionan la responsabilidad del compromiso que han adquirido. Eso es una causa de nulidad. Una persona que se casó con un desconocimiento total de lo que significa el matrimonio. Y puede darse por cuestiones culturales. Una persona que piensa que puede ser infiel, que puede ser irresponsable, que puede maltratar, que puede herir, que puede, mejor dicho, posee esta persona para su propio beneficio y sin pensar en el beneficio de la otra persona. Ese amor de benevolencia. Una persona completamente equivocada. Eso se puede dar por una mezcla multicultural, como ya lo dijimos, pero también por desconocimiento de las propias razones de fe que lo unen. Entonces ahí, cuando no se está viviendo íntegramente un sacramento, la iglesia exime de la responsabilidad y dice: no, es que esta persona qué responsable va a ser si ni siquiera saben lo que se metió. Lo otro, los que saben pero no valoran el sacramento. Hay una inmadurez tal, una incapacidad tal, una dureza tal de corazón que impide que esta persona sostenga su compromiso en el tiempo.
Hay una inmadurez en la fe, una inmadurez humana. Sin embargo, aquí hago una acotación y es que el Papa San Juan Pablo II a los obispos del mundo entero y sobre todo a los obispos de Nueva York les hizo un llamado de atención y les dijo: la mayoría de los casos, en un 80%, son por el numeral 1057. El numeral 1057 es inmadurez en la fe, inmadurez en lo humano. Y causal de nulidad, esto está llevando a que muchas personas se sacudan la responsabilidad verdadera frente al cónyuge que han elegido. Para eso es el noviazgo, para que se discierna verdaderamente cuáles son los límites de tu responsabilidad, los límites del otro en su responsabilidad, para que se discierna verdaderamente a qué estoy llamado yo como esposo, como esposa. Yo no puedo hacer de cuenta que no he adquirido una responsabilidad y simplemente sacudirme al otro con este numeral. O sea, esto es un examen a la conciencia. Y al humano lo podrás engañar, pero a Dios nunca lo podrás engañar. Entonces, ¿cuántas veces se busca también la nulidad por un pretexto humano? Es lo que quiero decir en este caso, como lo hacía ver el Papa San Juan Pablo II en su momento. Y decía, ya en su tiempo, decía, ¿por qué la mayor causa de nulidad de esta diócesis es por el numeral 1057, que es este? Rechazo esto. Los llamo a que verdaderamente miren al corazón, miren la intención del corazón. Bueno, y por último, entonces, no sabe lo que dice, sí sabe lo que dice, pero no quiere hacerlo, y no puede cumplir, aunque sepa lo que está diciendo, no puede cumplirlo, porque hay un impedimento psiquiátrico. Por ejemplo, una persona trastornada, una persona con esquizofrenia, por ejemplo, y que le salió esquizofrenia después de casados, no cuando se estuvieron casados, no, sino de casados, o sea, no cuando eran novios, sino después de casados. Ahí salió a relucir esto, es decir, hay nulidad cuando es una predisposición, o sea, cuando sucede antes del matrimonio, antes del sacramento. Y si esto se da dentro del sacramento, tú no puedes simplemente abandonar a tu pareja y decir, bueno, ya estás enferma, te dejo. Un problema de Alzheimer, ya no eres capaz de amar como yo lo necesito, entonces te abandono. No. Si llegó a ti sano y contigo se enfermó, contigo se queda. Contigo se debe quedar. Pide la gracia que Dios te sostenga para asistir, para soportar esta decisión. En cuanto a los impedimentos o a las objeciones de forma para decretar una nulidad, se dan principalmente porque el matrimonio nunca se consumó y entonces ahí el tribunal eclesial pide una disolución. Es el único caso donde se da una disolución, es decir, que públicamente se diga que no hubo sacramento. Y eso lo hace el Papa, ni siquiera lo hacen ya los delegados, sino que lo hace directamente el Papa. Y también se da cuando no se lleva a cabo mediante un ministro autorizado. Puede ser en algún caso que un sacerdote esté suspendido eclesiásticamente, no tenga permiso para ofrecer sacramentos, para ejercer su ministerio. Y este ministro, este sacerdote, entonces vaya y oficie un sacramento del matrimonio. Ahí se da que ese sacramento del matrimonio no es válido, porque debe tener un permiso para poder ejercer este sacramento. Y todos, pero sobre todo pues aquellos que digamos que necesitan como este registro, un bautizo o una confirmación o un matrimonio, una ordenación sacerdotal. Y bueno, como conclusiones, entonces, frente a este tema
de la separación de cuerpos, del divorcio, de la nulidad. Diremos que el matrimonio es válido hasta que el tribunal eclesial diga lo contrario. Si usted intuye que su sacramento de pronto no es válido, y yo digo esto porque yo siento terror y temblor y temor de todos los sacramentos sacrílegos que en este momento se celebran en la iglesia por la falta de fe y por la falta de una verdadera unión con Dios. Cuando se está celebrando el sacramento más por un motivo social que por un motivo de fe, que no se está buscando a Cristo, que se busca la propia complacencia. Sin embargo, Dios sabe escribir derechos sobre renglones torcidos. Entonces ahí daremos unas recomendaciones ahora, retomando las que ya hemos dado cuando un matrimonio está en crisis. La disolución entonces es distinta de la nulidad. Disolución o divorcio es decir que el matrimonio, yo quito el sacramento, eso no lo puede hacer ninguna persona humana, y nosotros no podemos añadirle ni una coma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el tema de la nulidad, ya lo dirá es un tribunal, ni siquiera lo dirá una persona. También diremos que la nulidad será lo último que se busque, lo último, ya cuando definitivamente no hay caminos para nada en la pareja. Lo último, y eso después de un discernimiento largo acompañado y un discernimiento acompañado de reparación, un discernimiento acompañado de sanación, y cuando ya vemos que el Señor nos responde con que ese sacramento no fue válido, entonces ahí ya diremos, bueno, me someto a la autoridad de la iglesia, pero no buscarlo como primera instancia. Eso es una falta de pureza de intención, es una falta no solo hacia el propio Dios, sino también hacia mi propia alma sobre todo. Es negarle a mi alma lo que por derecho le corresponde, que es la vocación a la cual he sido llamada a través del sacramento del matrimonio, cuando yo quiero quitarlo arbitrariamente. Imagínense que no se hiciera un debido proceso, entonces cuántas personas piden la nulidad y cuántas se arrepentirían y queriéndose volver a casar otra vez con la misma persona, cuando no se ha hecho un debido proceso. Entonces este tema está dirigido hacia todas aquellas personas que han sufrido abandono por su cónyuge, que han sido abandonadas por su cónyuge, y traeremos aquí el caso de una mujer, María Ramos, como les habíamos comentado, y es una muestra de cómo el fracaso nos muestra la esperanza que solo Dios puede ofrecer cuando la frustración humana, cuando el fracaso y la desilusión se encuentran con la providencia de Dios. María Ramos era una española que llegó a tierras colombianas hace aproximadamente 500 años. Ella llegó por allá al interior del país y encontró una tela muy derruida, una tela maltratada, con huecos, una tela desteñida, vieja. Y varias personas le dijeron, vea, en este lienzo estuvo una vez la imagen de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, la Virgen María. Y ella extendió la tela con mucha fe y todos los días le oraba a la Virgen que no veía, pero que sabía que estaba ahí. Y esta tela derruida, una vez después de una larga oración que ella hizo pidiendo la restauración de su matrimonio, la Virgen María apareció en el lienzo. Este lienzo después de 500 años aún se conserva milagrosamente porque es para que ya se hubiese destruido. Este lienzo es Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y este lienzo se renovó con la presencia de la Virgen María. A un lado está San Andrés cargando la cruz en la cual sería crucificado, y al otro lado está San Antonio de Padua cargando el niño sobre un libro, el niño Jesús. Imagínense qué hermosura. Y aparece la imagen completa con vívidos colores. Es impresionante este milagro que se opera bajo la intercesión de una mujer que pide por su matrimonio. Ella, María Ramos, no obtuvo la restauración de su matrimonio, porque ciertamente no lo obtuvo, pero ella se dedicó a vivir
tan fielmente como pudo. Y el Señor, a través de esta oración y de esta petición de restauración, le concedió no solamente a ella, sino a Colombia, el milagro entero, a la iglesia en general, a Latinoamérica. Nos concedió el regalo a través de la fe de una mujer que pidió la restauración para su propio matrimonio. Nos concedió la imagen y la presencia bendita de la que ahora es señora y patrona de Colombia, Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Yo en los inicios de mi matrimonio tuve la oportunidad de visitar esta basílica. Es impresionante la presencia de la Virgen allí. ¿Qué les quiero decir con esto? Que allí donde nosotros vemos fracaso, el Señor ve una oportunidad para el amor. Si esto hizo el Señor con una mujer que con fe le pidió por la restauración de su matrimonio, ¿qué podrá hacer con nosotros si nos disponemos? El Señor no le concedió la reparación de su matrimonio, pero ciertamente le concedió vivir una vida santa, agradable y una vida tan agradable a sus ojos que a través de esta mujer, María Ramos, nos hizo llegar la imagen de Nuestra Señora patrona de Colombia, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Yo no quería dejar desapercibida esta historia porque desde que la conozco me impactó muchísimo, porque se da en torno a la reparación de una mujer a Jesús a través de la oración y a través de la súplica de una esposa por su esposo. Y es algo tan agradable a los ojos de Dios, tan poderoso, que es capaz de conmover y mover el cielo mismo. Muchas veces yo les digo de antemano, esa reparación no se dará completamente o no se dará mientras vivamos o no se dará sensible y visible a nuestros ojos, pero el milagro sí ocurrirá. Allí donde el Señor lo ha dispuesto quedará mayormente fruto. Allí donde el Señor lo ha dispuesto. Imagínense que esta mujer, en lugar de recibir la imagen de la Virgen, hubiese recibido la restauración de su hogar y no hubiese recibido la imagen de la Virgen. Yo digo, entonces, ¿quién sería la patrona de Colombia? Este lienzo auténtico aún se conserva y fue coronado. La Virgen del Rosario de Chiquinquirá fue coronada como patrona de Colombia. Es hermosísimo. Yo les invito a que voy a buscarlo porque lo tengo desde la basílica. Compré la imagencita en el lienzo. Espérenme, yo se los muestro. Miren esta hermosura. Para los que no conocen la imagen, este es San Antonio de Padua sosteniendo el niño sobre un libro y San Andrés con la cruz y Nuestra Señora cargando el bebé y coronada. Nuestra Señora del Rosario, miren el rosario acá colgando. Esta imagen yo la tengo en mi altar privado donde hago todos los días oración, donde hago todos los días la oración al Señor. Para mí es fuente preciosa de perseverancia en la oración por todo lo que significa. Y yo los quiero invitar de corazón a que se dispongan para el proceso que sigue. Bueno, entonces yo cómo estoy invitado a vivir si yo he sido abandonado, si mi pareja me dejó, cómo debo vivir mi vocación al amor si ya no tengo compañero porque me abandonó. Tu misión es conservar la integridad de tus compromisos como esposo o como esposa. No porque se fue, entonces usted se levanta la bata y donde no están el gato, los ratones hacen fiesta, como dice el dicho. No, eso no aplica en este caso. Nosotros tenemos unos compromisos con el Señor de vivir libre, totalmente, fielmente y en una entrega fecunda a Dios a través de nuestro cónyuge. Cuando nuestro cónyuge se va, yo intento reparar y sanar en Dios aquello que se ha dañado por el pecado y por las decisiones mal tomadas en mi relación. Cuando esto no es posible, cuando no es posible esta reparación,
Dios, que es con quien nos hemos casado primero, y atención a esto, porque primero nos casamos con Cristo en el altar. Primero nos casamos con Cristo en el altar, nos unimos a Él a través de un esposo, nos unimos a Él a través de una esposa, pero si la esposa por X y motivo no está, no quiere estar, yo sigo unida a Cristo a través de este hombre y de esta mujer por un vínculo indisoluble que no rompe ni la misma tribulación, que no rompen las dificultades, que no rompen ni siquiera el pecado. El pecado no es capaz de romper este vínculo. Este vínculo que se sostiene solo en el amor de Cristo hacia nosotros y en correspondencia de nosotros hacia Él. Entonces, ¿cómo estoy llamada a vivir si mi esposo se fue? Dios no lo quiera y, bueno, me uno espiritualmente a todas las personas que sufrieron un abandono. Vivir un proceso de sanación, reparando a Cristo y amando a Cristo y dejando que Él repare tu corazón. Para eso son las prácticas espirituales del amor en obras que vamos a vivir estas 2 semanitas largas que vamos a vivir. El itinerario se los vamos a mandar después de las charlas del Carmelo. Como ven, es mucho trabajo espiritual el que hay que hacer en esta casa. Vamos tan rápido como podemos, ahí a toda máquina, pero muchas veces no alcanzamos a hacerlo todo con la celeridad que quisiéramos. Bueno, y en ese caso, entonces, si yo he sufrido abandono, si he sido abandonada, si me fui infiel y se fue con otra, si se cansó de mí, si lo que sea, entonces, ¿cómo estoy llamada a vivir? Como una mujer casada. Y si ya no tengo a quién amar, mírelo a Él, tiene que amarlo a Él, porque Él es su esposo. Cristo es tu esposo. En el caso de hombres y mujeres, ¿cómo debo vivir entonces y dándome cuenta de todo este proceso que yo abandoné a mi familia? No soy yo la abandonada, sino que yo abandoné a mi esposo, a mi esposa. Los abandoné. ¿Qué debo hacer? Debo ir por partes. Una recomendación es acercarme primero a mis hijos, porque hay que reparar en ellos la injusticia que se cometió, porque la mayor parte y la peor la llevan los hijos. El cónyuge también, pero de alguna manera los dos son partícipes en una decisión. Pero los hijos, ¿qué culpa tienen? Reparar en ellos. Yo veo mucho, y la palabra es cínico, es indiferente ante el dolor de los demás. Y son los esposos por allá pasando bien bueno, después de que abandonaron a la esposa y la dejaron con los muchachitos. Y la esposa trabajando a 2 turnos, parejo, y a 3 turnos, porque llega también a hacer las cosas de la casa, a criar los hijos, a educar los hijos del hombre que la abandonó. Hombre, por amor a Cristo, tenga compasión de esa mujer. Tenga compasión, que se le conduela el alma. Y vaya primero, acérquese a sus hijos. Intente reparar. Si es posible, acérquese a ella. Si usted de verdad lo quiere, inicie un proceso de sanación. Un proceso de sanación hacia usted, un proceso de conversión es igual a un proceso de sanación. Un proceso que busque la reconciliación y que busque reparar a Cristo, que es el primer ofendido con su abandono. Más que su pareja y sus hijos, el primer ofendido es Cristo. Bueno, y en el caso de los viudos, deberán vivir como solteros. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 40, que era lo que leíamos cuando iniciábamos estas charlas de la vocación, y dice así, 39. La mujer está obligada a su marido mientras él viva, mas una vez él muerto, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor, después de haber hecho un discernimiento. Entonces, si es viudo y usted se quiere volver a casar, vuelva al discernimiento que pusimos de solteros y haga el proceso, porque es un proceso que el Señor quiere orientar en tu vida. Sin embargo, dice el Señor, será más feliz si permanece según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Si permanece así, según mi consejo, es decir, si permanece sola o solo. El que ha perdido a su cónyuge, el Señor dice, es mejor que permanezca solo, pero si se quiere casar, que se case en Dios,
que no se case por motivos humanos y para la gloria humana y para la satisfacción humana, sino buscando la gloria de Dios en todo. Vamos entonces a pedirle al Señor que tome nuestro corazón, nuestras necesidades, que tome todo aquello que somos, tenemos y poseemos, que tome todas nuestras dudas, todo nuestro corazón herido, que tome nuestras dolencias, que nos santifique con su amor, que nos permita amar incluso a pesar del dolor del abandono, del dolor de la pérdida de un esposo, que nos permita el Señor vivir conforme es su santa voluntad. Y si por algún motivo tenemos que tocar las últimas y lejanas estancias, quiera Dios, de la nulidad, que lo hagamos con corazón íntegro, pretendiendo que Dios reine en todo momento y no buscando nuestro propio beneficio, porque sabemos que la tribulación será mayor, no buscando nuestro verdadero capricho, porque sabemos que la tribulación será mayor y lo que haremos será agrandar el problema. Pon, Señor, recta intención en nuestro corazón y que podamos verte tal cual eres, en nosotros, en nuestra vida y en nuestro proceso, pero también en los corazones de aquellos que nos has permitido para acercarnos a ti a través de nuestra vocación. Ten, Señor, a bien las súplicas de nuestras almas. Concédenos la gracia de la fidelidad al amor a ti, fidelidad a ti sobre todas las cosas, que te pongamos siempre como lo primero, como lo más alto y lo más elevado, como lo verdadero. Y en el corazón casto de San José y bajo su manto de amor, queremos confiar esta súplica inflamada de nuestra alma y que nuestros hermanos que se han acercado a este proceso de consagración puedan vivir en la verdad. Que quites el velo de sus ojos por tu misericordia y con la acción de tu Espíritu Santo. Y a nuestro Señor, a la Virgen María, en la advocación del Rosario de Chiquinquirá, le pedimos al Señor que escuche nuestras súplicas y que guarde en el corazón de la Madre esta charla y los frutos que hay en ella, para el bien de nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los amamos, los llevamos en nuestra oración y en nuestra súplica. Bendiciones para todos.